Hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. El paro se sitúa en la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2008. Las lluvias de los últimos días favorecen la montanera. El Club Deportivo Pozoblanco golea al Córdoba B. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54. Hoy es martes 3 de diciembre. Hoy es el Día Internacional de la Discapacidad. Un día de concienciación, de visibilizar a todas esas personas distintamente capacitadas. Es un día también de celebración en varios centros de nuestra localidad. Nosotros hemos acompañado a PRODE esta mañana en la Caseta de la Juventud, donde se ha leído un manifiesto preparado por CERMI. Lo primero, daros las gracias por venir, daros las gracias por compartir con nosotros un día que para nosotros es importante. Le damos las gracias a los medios de comunicación que nos acompañan, porque también es importante que sepamos transmitir y sepamos hacer llegar a la sociedad qué es lo que queremos y por lo que estamos trabajando. Bueno, que era lo que os comentaba, que le damos las gracias a María y Juan Bautista, porque para nosotros es importante sentirnos apoyados por las instituciones, en este caso por el ayuntamiento, ¿vale? Y por supuesto a las familias, que hoy nos juntamos todas las partes que integran PRODE, trabajadores, familias, usuarios, voluntarios, todos, y es un día para nosotros muy especial. Así que vamos a pasarlo bien. ¿A que sí, Rafa? Lo primero que vamos a hacer va a ser leer un manifiesto. Que eso es lo primero que vamos a hacer. Hoy celebra esto José Antonio, que me ha dicho que lo dijera. Hoy celebramos esto, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en muchos sitios, en todos sitios. Entonces estamos unidos a mucha otra gente que está haciendo lo mismo que nosotros, trabajar por la igualdad de todas las personas. Entonces hay un manifiesto que todo el mundo lee para que hagamos todos lo mismo, para que así tengamos fuerza, todos unidos. Entonces es lo que vamos a leer entre María, Juan Bautista, Vanessa y yo, ¿vale? Empiezo yo y seguimos. Y lo dicho, que tengamos feliz día, ¿vale? Día de las Personas con Discapacidad. Acabemos con la soledad. Yo también cuento. Un manifiesto es un documento que recoge las ideas de un grupo de personas. Este manifiesto es para el 3 de diciembre de 2019, hoy. Es el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Significa que ese día, en muchos países, se recuerdan los derechos de las personas con discapacidad. Este manifiesto es del CERMI, que es el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad.
Os resumo lo más importante. Las personas con discapacidad sufren más soledad que las personas sin discapacidad. Muchas están solas por obligación, no eligen estar solas. La mayoría de las personas con discapacidad que están solas son mujeres. Las personas con discapacidad tienen derecho a tener relaciones que signifiquen mucho para ellas. Por ejemplo, tener pareja o grandes amistades. Tenemos que acabar con la soledad no deseada, la falta de accesibilidad, de trabajo o vivir en grandes instituciones nos hace sentir más soledad. Por eso pedimos más accesibilidad, más trabajo y tener la oportunidad de vivir en la comunidad. En las siguientes páginas lo seguimos explicando. Las personas con discapacidad están más solas. En este manifiesto explicamos nuestra preocupación por la soledad no deseada. Hay personas a las que les gusta estar solas, pero a otras no les gusta y están solas sin quererlo. Llamamos a eso soledad no deseada. Las personas con discapacidad sufren más soledad no deseada. Hay muchas razones. La falta de accesibilidad. Por ejemplo, imagina que usas una silla de ruedas y no hay ascensor en tu edificio. Es muy difícil que puedas salir con tus amigas y tus amigos. A veces no nos proponen actividades por nuestra discapacidad. Faltan apoyos para que podamos relacionarnos con más personas. Hay muchas personas que no creen en el valor de las personas con discapacidad. Les tratan de forma negativa. Tipo de soledad. La soledad es diferente para cada persona con discapacidad. Si eres una persona mayor, si eres una niña o un niño y te pegan, si tienes discapacidad intelectual, si tienes problemas de salud mental, por ejemplo, una enfermedad como la depresión, si tienes discapacidad porque tuviste un accidente de mayor, si necesitas mucho apoyo, por ejemplo, te comunicas con pictogramas. En resumen, hay muchas cosas que te hacen sufrir más la soledad. Por ejemplo, ser mujer, ser niña o niño, ser mayor, el tipo de discapacidad, el sitio de donde eres o si vives en un pueblo o en el campo. Si además se juntan en ti varias de estas cosas, la soledad es aún peor. Por ejemplo, si eres una mujer mayor y además vives en el campo, lo que tenemos claro es que las personas que están más solas son las mujeres. Números sobre la soledad. 1 de cada 5 personas con discapacidad viven solas. De ellas, 4 de cada 10 viven solas sin quererlo. Sufren soledad no deseada. 3 de cada 4 personas con discapacidad que viven solas son mujeres. Son la mayoría. Podemos decir que las personas con discapacidad viven la miseria o la pobreza de relaciones. Es cuando no tienes relaciones como amistades o parejas que signifiquen mucho para ti. ¿Qué dicen nuestros derechos? La soledad no deseada va contra los derechos de las personas con discapacidad. Esos derechos dicen que la inclusión es muy importante. Las personas con discapacidad deben vivir en la comunidad. Nadie puede quedar al margen o estar solo por su discapacidad. Hay que luchar contra la forma negativa de ver a las personas con discapacidad. Por ejemplo, que nadie piense que las personas con discapacidad nunca tienen hijos e hijas. ¿Qué pedimos? Estas son algunas ideas. Más accesibilidad, sin barreras. Podremos relacionarnos más trabajo para las personas con discapacidad. El trabajo es un lugar para relacionarnos más. Que las personas no vivan en grandes instituciones, separadas de las personas sin discapacidad. Que puedan vivir en un barrio o en un pueblo como todo el mundo, si lo eligen así. Dar ayuda y servicio a las personas con discapacidad y su familia, para que puedan tener una vida digna y autónoma. Hacer campañas de comunicación que expliquen a todo el mundo
el valor de las personas con discapacidad, atender pronto a las personas con discapacidad cuando son niñas y niños, acabar con el acoso escolar, por ejemplo, cuando te insultan o te pegan en el cole o tener discapacidad. Usamos la tecnología para tener relaciones, sobre todo las personas mayores. Conseguir que las personas con discapacidad puedan hacer el voluntariado. Bueno, pues esto es lo que pretendemos hacer hoy. Sensibilizar sobre lo que se ha leído, ¿de acuerdo? Y luego todo el año a trabajar sobre ello. Que tengáis buen día. Nos referimos hoy a las cifras del paro y volvemos a esa discrepancia que apreciamos a menudo entre los datos intermensuales e interanuales, es decir, cómo ha evolucionado el paro del mes pasado a este mes y cómo ha evolucionado el paro del año pasado a este año. Lógicamente, uno de los graves problemas que tenemos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia y en nuestra comarca es que el empleo tiene una fortísima estacionalidad. Es decir, depende, se nota mucho, determinadas campañas. Es decir, por ejemplo, los meses de verano son meses buenos para el empleo porque se contrata mucha gente para las campañas de servicios, lo que se decía antes, lo de irse a los hoteles, bares, etcétera, etcétera. El mes de diciembre, noviembre, diciembre son meses buenos porque en nuestra zona, porque hay campañas agrícolas, sobre todo la del olivar. Pero también hay que tener en cuenta que, bueno, de un mes a otro el paro puede subir o bajar mucho, pero hay que verlo en términos anuales, es decir, cómo va siendo la evolución a lo largo de los años. Es decir, ha mejorado el mercado de empleo en España, en nuestra localidad, en Córdoba, en Andalucía, en los últimos 5 años, va mejorando la cosa, va peor la cosa, por eso hay que tener en cuenta esos datos, tanto intermensuales, de mes a mes, como interanuales. Las cifras interanuales son buenas. 54.583 personas paradas menos que hace un año en España. Pero lo cierto es que en el mes de noviembre el paro ha aumentado en 20.525 personas respecto al mes de octubre. Es decir, hay 20.500 parados más que el mes pasado, pero hay 54.500 menos que hace un año. Por eso decíamos la importancia de la evolución interanual. Por cierto, la cifra de parados en este mes de noviembre, 20.525, es bastante similar a la media de los últimos 10 años, que es de unos 20.477. Y aún así el dato no es malo si tenemos en cuenta que el número total de parados en España se sitúa en 3.198.184 personas, que es la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2008. Por sectores económicos de procedencia de los trabajadores, el paro registrado se ha reducido en relación con octubre en agricultura en 1.715 personas, un 1,15%. En industria baja en 607, un 0,23%. En construcción se incrementa en 1.738, un 0,68%. En servicios sube en 23.934, un 1,07%. Se reduce el colectivo sin empleo anterior en 2.825 personas, menos 1,04%. El número total de contratos registrados durante noviembre ha sido de 1.764.169, lo que supone una reducción de 103.003, un 5,52% menos sobre el mismo mes del año 2018. Del total de contratos registrados en noviembre, 171.612 son indefinidos y 1.592.557 son temporales. En cuanto a la duración de jornada, en noviembre se han celebrado 101.384 contratos indefinidos a tiempo completo, 70.228 a tiempo parcial. La provincia de Córdoba en esta ocasión tiene una tendencia inversa al resto de la nación, ya que el paro ha descendido debido aquí al inicio de las grandes campañas agrícolas, la naranja y sobre todo el olivar. Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Córdoba hay 721 parados menos
en el sector de la agricultura. También ha descendido el desempleo en el sector servicios, 284 parados menos. En cuanto a la construcción, ha subido el paro levemente en 41 personas, mientras que en la industria también baja, pero de manera poco notable, en 9 personas. El mercado laboral cordobés sigue siendo muy inestable. En cuanto a los nuevos contratos en la provincia, el 96,76% son temporales, frente a poco más del 3% de empleos indefinidos. Córdoba ha cerrado el mes pasado con 1.082 desempleados menos que en octubre. En el conjunto de la comunidad autónoma y país cabe destacar la influencia negativa que el sector servicio ha tenido en la variación mensual del paro, dado que es el principal responsable de la subida experimentada. En el primer caso, esto se aprecia de forma más visible en las zonas costeras como Málaga y Cádiz. En cuanto a la variación anual, cabe destacar que Córdoba tiene ahora 885 parados menos que hace un año, una idea que respalda la idea de la desaceleración económica. La información publicada por el Ministerio de Trabajo indica que la bajada ha sido muy inferior a la anotada en años anteriores, ya que, por ejemplo, en 2018, noviembre cerró con 4.950 parados menos que 12 meses antes, un 6,6% menos, y en 2017 la caída fue próxima al 9% interanual. La estadística también pone de relieve que la provincia tiene el mejor dato de desempleo para un mes de noviembre desde el año 2008, el primer ejercicio de crisis económica, cuando había 64.445 desocupados. Por lo que respecta a los Pedroches, el paro también descendió en el conjunto de la comarca, pasando de 5.760 personas demandantes de empleo no ocupadas a 5.569, una reducción de 191 personas, cifra que queda lejos, por ejemplo, de la disminución producida en noviembre del pasado año, cuando el paro bajó en 344. Las cifras del Observatorio Argos, dependiente de la Junta de Andalucía, dejan una bajada generalizada en la mayor parte de los municipios de los Pedroches, debido sobre todo a las campañas agrícolas y a la navideña, con contrataciones temporales en agricultura y sector servicios. La estacionalidad sigue siendo el dato más preocupante del empleo en los Pedroches. Hemos hablado muchas veces de lo agradecido que es nuestro paisaje, que en el momento en el que está lloviendo 3 días seguidos, rápidamente pasamos de ese ocre apagado de los meses de verano a un verde brillante y encendido. Las dehesas reverdecen. Comienza la montanera de los cerdos ibéricos. La bellota es obviamente vital para los productos ibéricos, pero la hierba aporta antioxidantes naturales que permiten que la grasa del cerdo mantenga sus características a lo largo de la curación, aportando además un sabor característico a los jamones de los Pedroches. La producción de los mejores jamones del mundo es un proceso meticuloso y paciente. No valen las prisas ni los atajos, porque si el jamón se saca al mercado antes de tiempo, en vez de una joya gastronómica, lo que se consigue es carne cruda. Las lluvias están viniendo muy bien a la encina, aportando fruto y aliviando el estrés hídrico. Esta montanera se ha iniciado con las mejores expectativas, no solo por las lluvias, sino por el estado de maduración de la bellota en la encina, pero también en cifras está siendo un momento importante. Desde la denominación de origen protegida ibérico de los Pedroches, Juan Luis Ortiz, su secretario general, informa de que en la campaña se han superado los 26.000 cerdos ibéricos en montanera certificados, cifra a la que nunca se había llegado anteriormente y que da muestra de la demanda actual. La montanera es ese espacio de tiempo que el cerdo pasa en la dehesa alimentándose exclusivamente de bellota y hierba. Antes de esa etapa, el cochino pasa por una fase en la que ha ido saliendo al campo poco a poco, reduciéndose el aporte de pienso gradualmente. La riqueza de este producto de los Pedroches está en la calidad, no en la cantidad. El número de cochinos que la dehesa puede soportar es forzosamente limitado, de ahí la necesidad de las certificaciones para que se venda como ibérico de bellota de los Pedroches solo lo que realmente es ibérico de bellota de los Pedroches. Los animales entran en la montanera con un peso estimado de 8 a 10 arrobas. A razón de 11,5 kilos por arroba, estamos hablando de en torno a los 100 kilos. Deberán llegar a las 15 o 16 arrobas. De esa forma se tipifica el producto y se evitan las grandes discrepancias en la presentación de los jamones. O sea, se consigue que todos los jamones y paletas tengan un peso similar y no haya grandes diferencias en peso y por lo tanto en precio. Este proceso debe ser controlado y gradual dada la limitada capacidad de sacrificio que existe en la zona de producción de la denominación de origen,
que puede sacrificar unos 1.700 cerdos diarios. Desde enero se deben ir sacrificando los animales de montanera para no saturar el matadero, pero sin menoscabar los tiempos necesarios para el engorde del cerdo. Un cochino en montanera consume en torno a los 10 o 12 kilos de bellota diarios. A menudo hemos dicho que la dehesa es un ecosistema equilibrado y complejo, en el que la naturaleza y la acción antrópica han colaborado durante siglos para crear un paisaje único. Hay que controlar la densidad encinal de la finca, la rotación de los cerdos en las cercas y el acceso libre al agua. Todo ello, trabajo de campo realizado por el ganadero que conoce mejor que nadie el estado del cerdo y de su finca. Hay que reconocer cuando es necesario cambiar al cerdo a otra cerca, obligarlo a levantarse, moverlo para que busque las encinas con bellotas, darse cuenta de aquellas bellotas que se han podido helar y que no van a aportar la grasa suficiente, obligar a los animales a hacer ejercicio diario sin que eso afecte a su engorde. Y todo ello sin olvidar que este sistema de producción extensivo requiere unos condicionantes de hectáreas por cerdo. Una ecuación perfecta que se está cumpliendo sin problemas, ya que si la norma de calidad del cerdo ibérico establece que para que el sistema de producción sea extensivo deben cohabitar 1,25 cerdos por hectárea, en la denominación de origen ibérico de los Pedroches el índice se reduce a un cerdo por hectárea. Según ha informado Ortiz, en esta semana de montanera el cerdo tiene al menos 2,41 hectáreas a su disposición. Y además no es solo un agrosistema económico, es un paisaje único y bellísimo, que a la puesta de sol se llena de luz dorada y de los últimos cantos de los pájaros. Un tesoro único de los Pedroches. Los países europeos, africanos y asiáticos que integran la red mediterránea de ciudades del aceite de oliva, Recomet, han celebrado este fin de semana en Siena, Italia, su asamblea anual bajo la presidencia de la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, encabezada por la alcaldesa de Montoro, Ana María Romero. Han reclamado un precio justo y digno del aceite de oliva para los agricultores. Según ha informado AEMO y Recomet, integrada por las Asociaciones Nacionales de Ciudades y Provincias Productoras de Aceite de Oliva de España, Italia, Grecia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, Turquía, Líbano, Túnez y Marruecos, sus representantes han aprobado la llamada Declaración de Siena, en la que manifiestan la urgente necesidad de una subida del precio de equilibrio del aceite para que los olivicultores mediterráneos puedan percibir una renta digna y frenar así unas pérdidas que pueden ser dramáticas. En este punto, desde Recomet se ha recordado que la cuenca mediterránea produce más de un 90% del aceite de oliva mundial y los países que la conforman están absolutamente de acuerdo en que nos encontramos en una encrucijada de precios que puede desencadenar la caída de gran parte del sector productor y que hace peligrar la continuidad de esta actividad milenaria, la del cultivo del olivo, que no solo supone un puntal económico fundamental allá donde se asienta, sino que además es la seña de identidad de los pueblos. Por ello, si se analizan los costes de cultivo, tal y como han determinado en respectivos estudios AEMO en España y el Consejo Oleícola Internacional, COI, para todos sus países miembros, resulta evidente que el actual precio medio del mercado está sensiblemente por debajo de los costes de producción en gran parte de la superficie cultivada de olivar, tanto de Europa como en el norte de África. En consecuencia, y a juicio de AEMO y Recomet, estamos ante una situación tan insostenible como inaceptable, por cuanto el aceite de oliva virgen es un producto apreciado en todo el mundo, y más aún cuando en las últimas campañas se ha demostrado que el consumidor global está dispuesto a pagar un precio digno por él. En la declaración de Siena, propuesta por la presidenta de AEMO y Recomet, Ana María Romero, alcaldesa de Montoro, y elaborada por los servicios técnicos de la Asociación Española, no solo se alerta del problema, sino que se subraya la excelencia del aceite de oliva virgen extra, AOVE, los cuales justifican su valor, debiéndose esto traducir en un precio que se debería situar como mínimo por encima de lo que cuesta producirlo. En este sentido, en la declaración se destaca que los 4 pilares donde se sustenta el valor del aceite de oliva virgen extra son la salud, la gastronomía, la cultura y el medio ambiente, que son los elementos por los que este alimento es conocido, gracias a los que supera infinitamente en argumentos de compra a todas las demás grasas existentes en el mercado internacional. Por último, la declaración de Siena incide que para ensalzar esos valores es preciso producir la máxima calidad y también invertir definitivamente en la difusión, como una apuesta firme en comunicación, formación y educación dirigida a los consumidores de todo el mundo, especialmente a los más jóvenes. La declaración de Siena será enviada a todos los ministerios de Agricultura de los países miembros de Recomet, así como a la Comisión Europea y al Consejo Oleícola Internacional, planteándose como una demanda urgente para gran parte de los territorios mediterráneos del olivo.
El Club Deportivo Pozoblanco se impuso en el derbi provincial contra el Córdoba B. De alguna manera un duelo de necesitados, ya que ninguno de los dos equipos está en su mejor momento deportivo y en el caso del Córdoba B con muy negros nubarrones rondando el futuro de la entidad. Yo creo que ha sido un partido, sobre todo la primera parte, muy disputados. Ellos, la primera parte, creo que han tenido el peso del partido, pero sabíamos que el partido iba a ser así. Habíamos trabajado toda la semana para preparar el partido de esta manera, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido que en la segunda parte se iba a abrir y que íbamos a tener nuestras opciones, y así ha sido, ¿no? Encima, con la ventaja de ponernos 1-0 por delante, pues ellos han tenido que ir más para adelante y a la contra prácticamente pues les hemos pillado. Antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada. Hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad. El paro se sitúa en la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2008. Las lluvias de los últimos días favorecen la montanera. El Club Deportivo Pozoblanco golea al Córdoba B. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozoblanco y comarca. Que pasen una feliz noche.